historia de los rayos X y fue justamente este médico, Wilhelm Conrad Röntgen, quien en la Universidad de Würzburg, en Alemania, comenzó el trabajo en el espectro electromagnético, principalmente abocándose a la utilización de estos que denominó rayos X en la evaluación de pacientes. Ustedes recuerden que en las clases seguramente de semiología radiológica ya han hablado de las distintas densidades radiológicas a los rayos X. Hablamos de una densidad aire, una densidad grasa, aquella que se encuentra en sitios donde se presenta contenido acuoso, el calcio y finalmente metal. Todo lo que tiene una apariencia de oscura se denomina radiolúcido. Y, perdón, todo lo que tiene una apariencia oscura, evidentemente es radiolúcida, y aquella que tiene una apariencia blanca es radiopaca. Cuando uno empieza el análisis de las distintas enfermedades en reumatología y en otras ramas de la medicina, debe tener en cuenta que estas por sí mismas no construyen diagnóstico. Ninguna prueba de imagen, por más sofisticada que sea, va a llevarse un diagnóstico final al 100% de las posibilidades. Constituye solamente una ayuda diagnóstica. Tiene problemas, tiene sesgos como el que denominamos observador dependiente, que es la diferencia de criterio diagnóstico de un observador a otro en relación a una imagen, a una misma imagen. A un observador le puede parecer más radiolúcida que al otro. También existen algunos elementos que pueden generar en el análisis final de las imágenes un poco de criterio dispar. Por ejemplo, el tipo de equipo que se utiliza. Si es que un mismo paciente acude inicialmente a un estudio de tomografía en un hospital de segundo nivel con un equipo repotenciado, donado hace más de 5 años, seguramente esta imagen va a tener menos calidad que otra que vaya a los 2 días a un hospital de tercer nivel y donde cuenten con un tomógrafo multicorte de última generación. Ese tipo de cambio en cuanto a la imagen puede alterarnos el diagnóstico final, al igual que los insumos. Un insumo es un elemento que se utiliza para una determinada técnica imagenológica. Por ejemplo, cuando nosotros buscamos un componente erosivo en las manos de un paciente con una supuesta artritis reumatoidea, tenemos 2 posibilidades a utilizar, 2 insumos. Uno, la placa de rayos X común y corriente con la que utilizamos una evaluación de una radiografía de abdomen, una radiografía de tórax, o un otro insumo ideal en este caso, que es el que se utiliza, la placa de mamografías, se denomina grano fino. Entre ambas, el mejor insumo para evaluar componente erosivo es, en definitiva, la placa de mamografía a grano fino. Y por todo ello, concluyo con la siguiente imagen en que las técnicas distintas que vamos a evaluar sirven para confirmar una sospecha clínica, ¿no? No intenten diagnosticar, no intenten hacer medicina solamente basados en una imagen, por más sofisticada que ésta fuere. En nuestra especialidad o en nuestra subespecialidad, las imágenes aportan no solamente al diagnóstico, sino también al seguimiento de patologías como la artrosis, la artritis reumatoidea, las miopatías y idiopatías inflamatorias, la esclerosis sistémica. Entonces, son tan solo unas cuantas enfermedades, unos cuantos ejemplos de lo que pueden utilizar en reumatología. En artrosis, por ejemplo, no sirve para el diagnóstico. Todos sabemos que la artrosis es un cuadro que se diagnostica clínicamente. La posibilidad de utilizar un apoyo de imagen en artrosis básicamente para graduar y en algunos casos programar o planificar una cirugía de reemplazo
articular. En artritis reumatoidea, asimismo, hasta hace algunos años, antes del 2010, la artritis reumatoidea tenía dentro de los 7 criterios clasificatorios, el séptimo, los cambios clásicos radiológicos relacionados a erosiones, desmineralización yuxtaarticular, era uno del séptimo criterio, y en base a 4 de 7 ustedes ya podían clasificar al paciente con artritis reumatoidea. Bien saben, en base a las clases que todos han llevado, que actualmente si uno quiere utilizar criterios clasificatorios en artritis reumatoidea, ya los criterios mencionados anteriormente, los del año 1987, ya no son valederos. No porque sean malos, sino porque los nuevos que se realizaron o se publicaron en el año 2010 tienen una ventaja sobre los criterios antiguos. Y esa ventaja es diagnosticar en estadios tempranos a la artritis reumatoidea. Ahora los utilizamos, en definitiva, ya no nos sirve una imagen radiológica con presencia de erosiones. ¿Por qué? Porque este hallazgo se considera ya un hallazgo tardío y lo que necesitamos es buscar y encontrar una artritis reumatoidea en los estadios iniciales, artritis reumatoidea temprana. Algún otro ejemplo, por decir así, el lupus eritematoso sistémico, es una patología que contrae muchos compromisos, multiorgánica, puede afectar pulmones, puede afectar piel, puede afectar riñones, y es en base a la evaluación de, por ejemplo, una radiografía PA de tórax, en la cual ustedes pueden encontrar en un paciente con datos de fotosensibilidad, caída fácil de cabellos, úlceras orales, y con dolor precordial tipo opresivo, pueden tranquilamente llegar a un diagnóstico más cercano de lupus cuando encuentren una silueta cardíaca que ha perdido la mayor parte de las curvas fisiológicas. Recuerden ustedes, hay curvas a la derecha y a la izquierda. Lo que vamos a enfocar más en estas dos clases es la radiología convencional, principalmente porque en el momento que ustedes se desenvuelven con médicos de primer contacto, van a tener más a disposición la radiología, más que una resonancia, una tomografía computarizada o incluso una ultrasonografía. Estas otras técnicas sí son valederas, sí se puede considerar que son muy útiles en la evaluación del paciente reumático. Por ejemplo, la ultrasonografía, la veremos enseguida, es una técnica ideal para la evaluación de artritis reumatoidea temprana. O la tomografía axial computarizada es muy útil y es la técnica ideal en la evaluación de pacientes con enfermedad pulmonar intersticial difusa, a tal punto que inclusive ha desplazado a la necesidad de hacer una biopsia pulmonar en el análisis de este tipo de enfermedades. O la resonancia magnética, que es técnica considerada de un patrón de oro diagnóstico en pacientes con espondiloartritis, en las cuales pues la técnica permite evaluar cambios inflamatorios, edema óseo, principalmente a nivel de las articulaciones sacroiliacas. Pero hay algo que debe ser también conocido por todos ustedes, el hecho de que las distintas características que van a ser evaluadas en las distintas radiografías de los segmentos articulares nos pueden ya dar una primera idea de la patología que tiene el paciente, dividiendo esto en los distintos tipos de pinzamiento. O estrechamiento articular, si ustedes quieren así denominar. Hablamos de pinzamiento asimétrico, pinzamiento variable y pinzamiento de tipo simétrico. Cuando hablamos de pinzamiento asimétrico, tenemos dos tipos de posibles enfermedades. Una, la que va a generar producción, vale decir crecimiento de hueso, entre ellas está la osteoartrosis y la enfermedad por depósito de pirofosfato cálcico. Y hay otra que es productiva, pero también además erosiva. En esta, el ejemplo característico es la denominada enfermedad de Crane o artrosis erosiva de manos. Hablamos de un pinzamiento al otro extremo simétrico,
que generalmente conlleva presencia de erosiones y con un compromiso poliarticular, vale decir, de 5 o más articulaciones, cuando encontramos a enfermedades como una artritis reumatoide. Es el típico ejemplo del pinzamiento simétrico erosivo. Sin embargo, también puede presentarse en artritis psoriásica y en las espondiloartropatías, que antes se llamaban artropatías seronegativas y que ahora se denominan espondiloartritis. En esta, el patrón más frecuente no es poliarticular, sino es oligoarticular. Y finalmente, el pinzamiento variable, en las cuales también se acompaña de erosiones y con un patrón mono y oligoarticular. La enfermedad que sobresale en este grupo es la gota, que la veremos la siguiente clase. Comencemos por esta patología: artrosis, osteoartrosis, osteoartritis, enfermedad degenerativa articular. Son varios nombres que se refieren a una patología muy frecuente. Como ustedes recordarán, una articulación normal tiene esta característica. Vamos a mencionar algunos detalles importantes. 2 extremos de hueso tapizados por cartílago articular, englobados en una cápsula articular y obviamente tapizada por la membrana sinovial, ¿no? Sitios muy importantes en artrosis a mencionar es el hueso subcondral, que en el último tiempo ha cobrado muchísimo interés en la fisiopatología de la artrosis. Antes se pensaba que la artrosis era simplemente un proceso de degeneración, de ahí el sufijo de osis, degeneración. Sin embargo, al momento se plantea que el mejor o el más adecuado término para referirse a esta enfermedad es la de osteoartritis. ¿Por qué? Porque al momento se conoce que a nivel del proceso articular existe primero, obviamente, una alteración del cartílago, destrucción de cartílago, motivado y provocado principalmente por una membrana sinovial que es totalmente distinta a una de una articulación normal. Existe una sinovitis. Recuerden ustedes que dentro de la membrana sinovial existe unos elementos que se llaman sinoviocitos, que tienen una participación importantísima en la nutrición de cartílago, generan el líquido articular, el líquido sinovial, además de muchas otras funciones metabólicas, como por ejemplo la generación de ácido hialurónico, lubricina, que van a servir a la mecánica de la articulación, evitando así el roce y mayor desgaste de esta. También son generadores de algunas citoquinas, entre las cuales podemos mencionar las citoquinas proinflamatorias, ¿no? Entonces, actualmente la perspectiva de la artrosis no es solamente una enfermedad degenerativa. Tiene un componente inflamatorio que es el que va a servir para que dentro de un tiempo esa articulación degenere. Tipos de artrosis conocidas: la primaria, que está relacionada directamente a la edad, y la secundaria, que tiene antecedentes de un accidente, una luxación inveterada, puede tener consecuencia de algún tipo de ocupación o finalmente ser secundaria una alteración neuropática. Ese cuadro es interesante porque pone en relevancia que la artrosis primaria, pues, se menciona como idiopática. No tenemos una causa directa como en la secundaria. En la artrosis secundaria podemos hablar de componentes de microcristalinos, por ejemplo, de urato monosódico, del pirofosfato cálcico como causantes del proceso artrósico. Puede haber elementos que pueden llevar a una degeneración rápida de la articulación, como infartos óseos. Esta mañana veíamos con algunos de sus compañeros una placa de una paciente que con artritis reumatoidea, que había sido sometida a un tratamiento pero dramático, exagerado, con corticoides,
y que el sitio de mayor complicación fue la cadera, que había hecho una osteonecrosis isquémica, vale decir, un infarto óseo. La consecuencia final, artrosis. También los desórdenes endocrinológicos como el hiperparatiroidismo o el hipotiroidismo pueden incluirse dentro de las causas de la artrosis secundaria, ¿no? Infecciones articulares, alteraciones de la estabilidad de la articulación, enfermedades metabólicas como la enfermedad de Paget, o finalmente aquellas que habíamos mencionado son causadas por de manera profesional, como aquellos pacientes, por ejemplo, mineros que utilizan martillo neumático. Ellos generalmente hacen una artrosis o de manos, o perdón, o de muñecas, o de codos, ¿no? Sitios que son infrecuentes en las presentaciones de tipo primaria. Y aquí está el homúnculo que recuerda usted los sitios clásicos de artrosis primaria y secundaria. En negro están los sitios de artrosis primaria: columna cervical, articulación acromioclavicular, esternoclavicular, columna lumbar, articulación coxofemoral y articulaciones de la rodilla y la patelofemoral, la primera metatarsofalángica y evidentemente las articulaciones interfalángicas distales, que son en definitiva el territorio preferido de la artrosis, interfalángicas proximales, metacarpofalángicas primera, segunda y tercera, y la clásica articulación trapezo-metacarpiana. En círculos celestes están algunas de las artrosis secundarias, por ejemplo, la que mencionábamos, artrosis de codo de muñecas, artrosis de la cuarta y quinta metacarpofalángica, que es infrecuente en su presentación primaria, es más de tipo secundario, sometida a traumas, por ejemplo. El tobillo, en definitiva, pese a ser una articulación de descarga, es una articulación que difícilmente hace una artrosis primaria. Tiene que existir un antecedente. Un ejemplo, la artropatía de Charcot del paciente con diabético. Ustedes recuerden que el paciente diabético de más de 12 años hace complicaciones micro y macrovasculares. Dentro de las complicaciones microvasculares, perdón, está la alteración de la irrigación de los nervios, provocando fenómenos de polineuropatías. Estas polineuropatías del diabético generan una alteración en la propiocepción y hacen que el paciente adquiera una característica de marcha se la denomina marcha a talón. Es una marcha en la cual el paciente golpea de manera muy brusca al caminar, no se da cuenta de la característica delicada de la marcha, entonces lo hace de una manera muy brusca. Y esta repetición de traumatismos va a generar el clásico cuadro de una artropatía neuropática de Charcot, en este caso de tobillo. Bueno, pero ya ingresando en el tema principal, que es el de imágenes de la artrosis, pues tenemos que recordar que en la radiografía tenemos algunos hallazgos característicos. Habíamos hablado del pinzamiento de la interlínea. Ustedes ya pueden diferenciar clásicamente qué enfermedades provocan un pinzamiento simétrico y cuáles otras un pinzamiento asimétrico. La artrosis primaria es en definitiva de tipo asimétrico. También un paciente con artrosis puede presentar un cuadro de derrame secundario a algún sobreesfuerzo de la articulación artrósica, y eso genera una descompensación y provoca derrame que será advertido a nivel de un aumento de partes blandas. El tercer hallazgo, consecuencia de la actividad de un proceso que se llama eburnización, es el acúmulo de calcio subcondral, de calcio a nivel del hueso subcondral, se llama esclerosis subcondral. La presencia de osteofitos es el hueso reaccional, consecuencia de los cambios provocados por la artrosis. El organismo reacciona generando hueso. Y finalmente los quistes óseos o geodes, ¿no? Son los hallazgos característicos radiológicos en la artrosis.
Este paciente es un paciente con artrosis. Recuerden ustedes siempre, la artrosis predomina en articulaciones interfalángico-distales, artrosis primaria. También puede presentarse en articulaciones interfalángicas proximales. Reciben el nombre cuando existe un abultamiento sólido correspondiente a hueso que ha crecido hacia las caras laterales de nódulos de Heberden y nódulos de Bouchard. Esta otra imagen nos permite hablar de un tipo de artrosis que ya le habíamos mencionado hace un momento. Es una artrosis especial, muy molesta, muy inflamatoria, se denomina artrosis inflamatoria de manos, que se caracteriza también por la presencia de erosiones. Este tipo de artrosis erosiva tiene un signo radiológico muy conocido, que es el que ustedes aprecian en señalado por la flecha negra, que corresponde a la denominada imagen en alas de gaviota. Esta imagen en alas de gaviota es consecuencia de que en esta enfermedad se presenta con una erosión central y las alas corresponden a la esclerosis subcondral, que provoca la artrosis. Imagen en alas de gaviota. Esta otra es una imagen clásica de una articulación interfalángea distal que ha sufrido de proceso artrósico. Ahí tienen ustedes las flechas que señalan los hallazgos. Vamos a precisarlos. Por ejemplo, estas son las excrescencias óseas que se denominan osteofitos, y a ese nivel se encuentra la esclerosis subcondral. Es imagen lineal, radioopaca, y que también nos permite hablar de un cierto tipo de pinzamiento de la interlínea, obviamente en artrosis primaria de tipo asimétrico. La imagen les muestra un paciente con problemas de risartrosis, que es la degeneración de la articulación trapezo-metacarpiana. Pinzamiento, ahí lo tienen, esclerosis subcondral, ahí está, e inclusive hay segmentos de esclerosis regional. No podemos precisar ni quistes óseos y tampoco geodes. La articulación glenumeral, una articulación altamente fácilmente luxable, es una articulación muy inestable. En ocasiones hay pacientes que presentan luxaciones a repetición y esta es una causa que a futuro genera un proceso artrósico, como en este caso, un paciente con una disminución del espacio y esa línea en amarillo corresponde a la esclerosis subcondral y este elemento que está señalado por la línea blanca o la flecha blanca inferior corresponde al osteofito. Una artrosis glenumeral difícilmente primaria, estas generalmente son de tipo secundario. A nivel de la columna cervical, habíamos mencionado que son los dos segmentos que más se comprometen con proceso artrósico, son la columna cervical y la lumbar. A este nivel, a nivel cervical, encontramos en esta imagen los picos del oro, que corresponden a los osteofitos. Obviamente también podemos hablar de esclerosis a nivel de los platillos y disminución del espacio intervertebral. En la imagen de la derecha, otro tipo de artrosis, este correspondía a la artrosis interfacetaria que también se presenta en artrosis de la columna cervical. Segmentos más inferiores muestran la presencia de estos elementos muy evidentes. Son osteofitos que predominan hacia un lado de la columna. Esto corresponde a un síndrome que se llama síndrome de DISH, hiperostosis idiopática difusa esquelética, que se caracteriza por la presencia de estos osteofitos muy evidentes y que predominan hacia un lado de la columna. Bueno, entramos al segmento de caderas. Recordemos que las articulaciones de las caderas, las coxofemorales, son articulaciones que generalmente se comprometen más en el género masculino, ¿no? La toma ideal para la evaluación de la artrosis coxofemoral es una anteroposterior en paciente de pie.
les permite ver esta imagen de las dos articulaciones de forma muy adecuada. También la denominan panorámica de pelvis. Aquí tenemos un acercamiento de un ejemplo. Encuentran ustedes seguramente una diferencia evolutiva. Esta articulación está menos complicada que esta. Acá, sin embargo, no podemos decir que es una articulación normal porque tiene una disminución del espacio, tiene esclerosis subcondral, principalmente a nivel de los techos acetabular y tiene un osteofito en formación. A diferencia de la contralateral, en este caso la cadera izquierda, que el osteofito se hace muy evidente, el pinzamiento ya es muy acusado fundamentalmente en la parte externa, todavía se mantiene una imagen circular de la cabeza femoral, a diferencia de esta otra, que ya es una articulación bastante avanzada en el proceso degenerativo. Aquí encontramos que el osteofito es muy evidente, el espacio pues está totalmente reducido, aparentaría que se encontraba en este sitio. Y además se añade la presencia de estas imágenes redondeadas de fondo radiolúcido que corresponden a los quistes óseos o geodes. El otro segmento importante, recuerden ustedes que los procesos artrósicos más frecuentes son los de cadera, rodilla y manos. En este caso, la toma que se solicita al técnico es un anteroposterior de ambas rodillas en actitud de carga, vale decir, el paciente de pie. En la imagen de la rodilla derecha ustedes aprecian ya cambios muy evidentes, por ejemplo, desaparición del espacio articular en el compartimento interno y la presencia de esclerosis subcondral, principalmente a nivel de este segmento. En la imagen contralateral es más evidente el osteofito en las partes laterales de las mesetas tibiales, con afilamiento también de las espinas tibiales. Ambos hallazgos correspondientes a osteofitos. Y esta es otra toma de la articulación de la rodilla. En realidad no sirve para la evaluación de la tibiofemoral, sino sirve más para la articulación patelofemoral. Aquí está la rótula, en la cual encontramos que está muy pegada hacia los cóndilos. Existe todavía un mantenimiento del desfiladero patelofemoral en esta parte, pero después desaparece, se ha unido a hueso, donde también se encuentra una línea más radiopaca que corresponde a esclerosis subcondral. Y finalmente el osteofito en el segmento donde se insertan el tendón cuadricipital. Es una artrosis patelofemoral. Vamos a pasar a esta otra enfermedad que es la artritis reumatoidea. A diferencia de la artrosis, es una enfermedad que sí puede ensombrecer mucho la calidad de vida y también poner en riesgo la vida del paciente. La artritis reumatoidea puede matar al paciente si es que no se somete a un tratamiento temprano y adecuado. Vamos a aprovechar este ejemplo para enfatizar algunos datos importantes de la artritis reumatoidea. Por ejemplo, se trata de Rosa, una paciente de 23 años, es secretaria, sin antecedentes personales patológicos de importancia. A nivel de los familiares, la madre portadora de vitíligo. Y en la anamnesis por aparatos y sistemas, la paciente aqueja dolor en ambas articulaciones temporomandibulares. El cuadro por el que acude la paciente tiene 10 semanas de evolución, con malestar general, fatiga. Refiere que hace 7 semanas se añade al cuadro aumento de volumen articular en la segunda y tercera interfalángica proximal de la mano izquierda. Acude al médico general, quien la evalúa y le inicia un tratamiento netamente sintomático. Diclofenaco, que provoca una leve mejoría de las molestias. Esa es la mano de la paciente. Adviertan ustedes un aumento evidente de volumen de la segunda y la tercera interfalángica proximal. Este ya es territorio de artritis reumatoidea.
La artritis reumatoidea jamás afecta a las articulaciones interfalángico-distales y va a comprometer interfalángicas proximales, metacarpofalángicas, intercarpianas, articulaciones de las muñecas, vale decir articulaciones pequeñas, excepto las interfalángico-distales. Bueno, a esta paciente se le hizo algunos acercamientos diagnósticos laboratoriales inicialmente, llegó con una hemoglobina disminuida, 12.4, con una eritrosedimentación de 48 a la primera hora, una proteína C reactiva a estos dos marcadores de fase aguda, elevados, que hablan de un cuadro inflamatorio existente. Sin embargo, tenía un factor reumatoideo negativo, un ácido úrico de 5.6 y un examen de orina que presentaba solamente una cruz de bacterias. Entonces llega la pregunta y primero, ¿qué pruebas adicionales necesitaría usted para afinar el diagnóstico? Eh, la prueba laboratorial ideal que ha colaborado mucho al hallazgo temprano de pacientes con artritis reumatoidea se llama anti-CCP, los anticuerpos, antipéptidos cíclicos citrullinos, que son altamente específicos en artritis reumatoidea, llegando la especificidad de acuerdo a la generación del anti-CCP, generación 1, 2 y 3. La 3 lleva una especificidad de aproximadamente 98 punto y tantos por ciento, o sea, es muy específica. Si es que el anti-CCP sale positivo, pues ya tiene el diagnóstico. La paciente tiene artritis reumatoidea de reciente inicio o temprana. ¿Por qué? Porque su cuadro ha comenzado hace menos de 6 meses. Sin embargo, si ustedes hacen una radiografía en este estadio, la paciente va a tener una radiografía completamente normal. ¿Por qué? Porque es una enfermedad temprana, que todavía no ha tenido el tiempo suficiente como para generar cambios a nivel de una radiografía. Es el momento ideal para hacer el tratamiento, encontrar un paciente dentro de los 6 meses de haber iniciado su cuadro. Se llama ventana de oportunidades y si ustedes inician el tratamiento adecuado en ese tiempo, van a evitar que el paciente llegue en el tiempo a esto, las famosas manos reumáticas, desviación cubital de los dedos, pulgar en Z, hipotrofia interósea. Y si el paciente sigue con un tratamiento únicamente para aliviar el dolor, no hace nada por modificar la enfermedad, las deformidades van a seguir avanzando. Aquí ya tienen el cuello de cisne y esta imagen del cuarto y quinto dedo que se denomina imagen de catalejo o telescopaje digital, donde el proceso de la artritis, que ya tiene un buen tiempo, ha generado que una falange, la tercera, se incruste sobre la segunda y ambas sobre la primera, disminuyendo la longitud del dedo. Y finalmente esto, que es el estadio final de un paciente con múltiples luxaciones a nivel de los dedos. En este momento el paciente es habitualmente un paciente en clase funcional 4, vale decir que no puede valerse por sí mismo, requiere ayuda para alimentarse, requiere ayuda para vestirse. Y pues en este momento la artritis reumatoidea ya está totalmente inactiva, pero ha pasado mucho tiempo. Ahora lo que tienen que dedicarse ustedes no es a tratar al paciente con metrotexate, con sulfasalacina, con corticoides. En este caso lo que tienen que hacer es tratar el daño, vale decir, el dolor con el que queda el paciente. Los americanos le dan el término de burnout, paciente quemado. Recordemos algunos hallazgos extraarticulares, de compromiso extraarticular sin artritis reumatoidea, por ejemplo es el nódulo reumatoide. Recuerden ustedes que puede localizarse en cualquier lado. Hay pacientes que han presentado nódulos reumatoides a nivel de las cuerdas vocales y que han sido encontrados principalmente por un cuadro de disfonía. Pero si uno quiere hablar de lugares más frecuentes de presentación, están las zonas sometidas a roce y fricción, como por ejemplo el tercio proximal de antebrazos. Bueno, ¿qué pasa con las imágenes en artritis reumatoidea? Al igual que en la artrosis, tienen algunos hallazgos característicos. Tumefacción de partes blandas,
Sí, sin lugar a dudas, es un proceso inflamatorio. El aumento de partes blandas puede verse principalmente a la sinovitis, también a un derrame. Hay desmineralización y yuxtaarticular o periarticular, que es una gran diferencia con el proceso artrósico. En la artrosis había que esclerosis subcondral. En la artritis reumatoidea se acompaña de desmineralización. ¿Consecuencia de qué? El proceso inflamatorio. Y hay un mal manejo del calcio que provoca que se desmineralice. Tercer hallazgo, dirían ustedes el hallazgo característico, las erosiones articulares de la artritis reumatoidea, que son, en definitiva, el heraldo, el mensajero de una enfermedad ya establecida y desde todo punto de vista muy agresiva. El pinzamiento articular, en este caso, también se presenta, pero la característica es de que adquiere la forma simétrica. Y las deformidades que habíamos visto en anteriores imágenes se van a reproducir obviamente en una radiografía normal de manos. Otra gráfica también relacionada a las articulaciones diartrodiales, las móviles, las que se componen, ya saben ustedes, dos extremos de hueso cubiertos o tapizados por cartílago hialino, englobados por una cápsula articular y tapizados internamente por la membrana sinovial. ¿A qué lleva esta imagen o para qué presento esta imagen? Principalmente para poner su atención en estos segmentos señalizados por las cabezas de flechas negras, que corresponden a las denominadas áreas desnudas. ¿Por qué les dicen desnudas? Porque es el único segmento dentro de la articulación que carece de recubrimiento de cartílago. Y son estas áreas desnudas las primeras localizaciones de aparición de erosiones. Obviamente, no van a aparecer a nivel central. ¿Por qué? Porque tienen que primero dañar cartílago y recién llegan a hueso. En un área desnuda van directamente hacia hueso. Es un caso de una paciente de la unidad que me parece fue inicialmente vista el año 2018. Una paciente joven de aproximadamente, si no recuerdo, 24, 25 años, justamente uno de los picos de presentación de la artritis reumatoidea, que acude con dolores articulares, aumento de volumen, etcétera. Al examen de las manos, había lo que más llamaba la atención era hipercromía a nivel del dorso, de las articulaciones interfalángico-distales, algún aumento de volumen. En ese momento se le hizo una primera radiografía de manos. Esta es la radiografía de esa paciente, una paciente que había debutado su enfermedad en estadio temprano. No encontrábamos ninguna lesión ósea. Se le inició tratamiento, el tratamiento correspondiente con corticoides temporales, uso de drogas modificadoras, principalmente metrotexate, y la paciente se perdió. Se perdió durante año y medio a dos, siguió el tratamiento únicamente con la administración de corticoides porque sabía que era lo que le calmaba el dolor, dejó el metrotexate de lado y lamentablemente cuando volvió luego de casi 2 años, pues resulta que ya encontramos cambios drásticos a nivel de las articulaciones. Existían ya erosiones. Entonces, básicamente eso es lo que no debe hacerse o lo que no debe suceder en los pacientes, que piensen que la prednisona es la medicina ideal y que no causa ningún daño y que le va a curar la artritis. No es así, es solamente un tratamiento sintomático. Lo que realmente modifica la evolución de la enfermedad es el metrotexate, la sulfasalazina, la leflunomida o los biológicos finalmente. Para hacer esta radiografía nosotros tenemos que tener la idea de cómo solicitarla a nuestro técnico radiólogo. Y esta radiografía que ven ustedes enfrente es una radiografía póstero-anterior de mano. Y hay otra, que es esta, que es muy útil en la evaluación de erosiones. Es una radiografía oblicua de ambas manos. Algunos le colocan el nombre de la posición de Catcher del
jugador de béisbol que tiene este tipo de guante. Y se aplica de esa manera. En realidad es una anteroposterior con una leve inclinación de las manos hacia la línea media, ¿no? Es la posición ideal para la evaluación de componente erosivo. Bueno, las erosiones nos importan tanto que también tenemos que conocer que hay tres tipos de erosiones en artritis reumatoide. Las más habituales, que son las que habíamos mencionado, que corresponden a la localización de las áreas desnudas. Comienza de una forma muy incipiente, solamente dolor, inflamación. La primera radiografía fue normal completamente. A las pocas semanas ya existe un aumento de volumen, proceso inflamatorio ya se hace evidente, pero todavía sin lesión de hueso. Y luego de un tiempo, se dice que más de un año, pues el paciente en los casos más agresivos puede presentar una clásica erosión en artritis reumatoidea. Esa es el primer tipo de erosiones, que son los que se localizan a nivel de las áreas desnudas. Hay un segundo tipo de erosiones que son los que se presentan en las apófisis estiloides, vean ustedes, cortical indemne, pero llega un momento en que se invagina, reaparece en un punto, nuevamente se invagina. Esta es una segunda variedad de erosiones que se presentan fundamentalmente por el roce de los tendones que están recubiertos por una capa de tenosinovia, se llama tenosinovitis, que también generan erosión. Y finalmente esta, que es la tercera, es la que se puede mencionar como más destructiva. Obviamente requiere de mucho tiempo para provocar este daño. Es la que genera la incrustación, en este caso de la cadera hacia cavidad, ¿no? Se llama protrusio acetabuli por si acaso. Y cuando las dos caderas presentan esta característica de estar ingresando a esa cavidad, la pelvis se denomina pelvis de Otto. ¿Ok? Entonces, ese es el tercer tipo, muy similar al telescopaje digital, tiene la misma concepción. Radiografía de rodillas de un paciente con artritis reumatoidea. Aquí ustedes pueden claramente darse cuenta que el pinzamiento en esta sí es de tipo simétrico, ¿no? Los dos compartimentos están disminuidos, están pinzados. Pinzamiento simétrico. Esta otra imagen de las manos de un paciente es una imagen de un paciente ya con un buen tiempo de evolución. Encuentran signos radiológicos interesantes como la desviación cubital de los dedos, uno, la presencia del signo de medio luto o las imágenes en medio luto que corresponden a bandas que se forman, primera de una apariencia radiolúcida combinada con radiopaca y nuevamente radiolúcida. Eso se denomina osteopenia en banda o imágenes en medio luto, también muy propia de la artritis reumatoide. O esta otra imagen de un paciente con artritis reumatoidea, neumoconiosis, y estas imágenes nodulares intraparenquimatosas a nivel pulmonar, que dan el nombre del famoso síndrome de Kaplan. Y esta es la paciente que quería comentar con ustedes. Me equivoqué de la anterior imagen. Esta es la paciente que ingresa a nuestra unidad del año 2018 con presencia de aumento de volumen e hipercromía a nivel de interfalángico distales. Hizo su tratamiento temporal, se quedó solamente con corticoides y retorna posteriormente. La primera imagen de las manos de este paciente, pues una imagen normal, año 2018, y llega un año después, el año 2019, con abandono de tratamiento, y vean ustedes que ya ha iniciado erosiones. Aquí tiene una erosión característica de la artritis reumatoidea, área desnuda, ¿no? Comparen con la otra, aquí no había, y aquí sí aparece. Lamentablemente esta paciente no va a dar un paso atrás de las erosiones. Las erosiones se van a quedar. Y lo peor, la evolución de la enfermedad, mientras más avanzada esté, el cuadro se torna más difícil de controlar. La radiografía de la oblicua, aquí ven que se reproduce también la erosión.
Y bueno, cuando hablamos de imágenes en artritis reumatoidea, debemos colocarnos en la siguiente situación. Hay imágenes que corresponden a lo antiguo. Vean este bus de doble piso en Londres, es el antiguo, el clásico. O pueden toparse con los otros buses, que son los buses nuevos, imágenes nuevas. La imagen del bus antiguo corresponde a la radiología convencional y la imagen del bus nuevo corresponde a ecografía de partes blandas, ¿no? O también puede corresponder a una resonancia magnética. Ambas técnicas más sofisticadas y más rendidoras en el diagnóstico temprano de pacientes con artritis reumatoidea. Pero vamos a enfocarnos más en lo más accesible. Una resonancia magnética tiene un costo de aproximadamente $500. La ecografía cuesta al máximo unos 300 bolivianos. Entonces, la ecografía de partes blandas se ha demostrado más sensible que la radiología convencional. Es de menor costo, obviamente, que técnicas más avanzadas como la tomografía y la misma resonancia. Y lo ideal, detecta 6.5 veces más erosiones que la misma radiografía, la técnica antigua, en este estadio, artritis temprana, el que nos interesa encontrar. La técnica se desarrolla con transductores que antes se denominaban en palo de golf. Son transductores de una profundidad de 7.5 a 12 MHz. Recuerden ustedes que la ultrasonografía utiliza sonido, ecos, para la evaluación de las imágenes. Se hacen dos tipos de ventanas. Esta es la ventana longitudinal, ustedes la van a ver en este diagrama. El transductor está colocado en ese sentido. La visualización que nos da es de la articulación metacarpo-falángica. Y justamente por debajo de la cabeza del metacarpiano ya detecta esta invaginación que corresponde a una erosión. Al ser una técnica en tiempo real, la ecografía de partes blandas nos permite cambiar la posición del transductor para reproducir estas imágenes y confirmarlas que sí son erosivas. Solo es necesario voltear el transductor 90 grados y cambian de una ventana longitudinal a una transversa. Y acá, pues ya solamente ven la cabeza del metacarpiano y vuelven a encontrarse con esta erosión. Un paciente que tiene un cuadro clínico de artritis reumatoidea va a un gabinete de rayos X, la radiografía sale normal, luego lo llevan a un gabinete de ecografía, aquí ya se demuestra la presencia de erosión y si tienen la suerte, está en un hospital con posibilidades de hacer una resonancia magnética, pues llega a sala y les realizan la resonancia y corroboran la técnica o corroboran la presencia de erosión. Lamentablemente, pues en muchos de nuestros hospitales lo único que llegamos es a esto y pues quizá a ecografías. La resonancia magnética es muy difícil de alcanzar. En la ecografía de partes blandas encontramos básicamente este tipo de imagen. Recuerden ustedes que los ecos ingresan hacia la parte ósea y la parte ósea es la que le da esta característica. Se llama escala de grises porque está entre blanco, plomo y negro. Lo que es blanco se llama hiperecogénico y corresponde a hueso. Esta parte que está con una línea punteada corresponde a la cápsula articular, ¿no? Y aquí está la interlínea articular. No hay aumento de volumen de la cápsula, es una articulación normal, pero vean ustedes esta otra imagen en la que sí existe un aumento de volumen muy evidente, seguramente por derrame y o sinovitis. La técnica ecográfica, les había mencionado lo anterior, se llama en escala de grises, pero hay un gran avance que no es nuevo, ya tiene varios años, que se llama técnica de Power Doppler o eco de poder, que utiliza la misma técnica que los ecocardiógrafos que tienen un botón y que permiten ver los shunts, las alteraciones del flujo a nivel del corazón, pues es lo mismo, pero llevado a pequeño. Y en este caso, el programa, lo que cuando se aprieta el botón, les permite ver esta imagen en los pacientes que están iniciando una artritis.
Ya no necesitamos llegar a buscar erosiones. Aquí podemos encontrar pacientes en estados preerosivos, porque el hallazgo de estas imágenes como flamas de fuego corresponden a fenómenos de neovascularización. Y recuerden ustedes que una sinovial normal no tiene vasos. Sí los adquiere cuando ya se transforma en panus, que es la sinovial que ha hiperproliferado y que se torna destructiva, que es el órgano blanco de la artritis reumatoide, ¿no? Entonces, no olviden que tenemos técnicas diversas. La técnica más antigua, pues, no es la más rendidora. La idea no es que lleven a sus pacientes a hacer resonancia magnética, ojo que no. La idea es que si es que tienen alguna sospecha de que la imagen radiológica no es normal, pueden recurrir a la ecografía, a la tomografía y finalmente una resonancia magnética. Es lo que quería compartir con ustedes. No sé si tienen alguna pregunta. Y caso contrario, pues quedamos acá. Nos volvemos a ver en el día jueves. Bueno, muy gentiles, que les vaya muy bien. Buenas noches.